va a surgir una pugna jurídica sobre si esta norma se aplica o no. Regresemos al tema Fujimori. Bienvenida y gracias por esperar, doctora Muñoz. Bienvenida nuevamente. Bueno, usted preguntaba sobre el tema del beneficio que recibió el señor Fujimori. Ayer, cuando se discutía y se anunciaba su liberación y el Tribunal Constitucional declaraba que la decisión adoptada el año pasado por el antecolegiado era la que se tenía que ejecutar, varios años después se me vino a la memoria, ¿y qué cosa estamos ejecutando, no? ¿Qué cosa dijo la Resolución Suprema? Y ahí está la Resolución Suprema que firma el entonces presidente Kuczynski, donde declara que le confiere el indulto y la gracia presidencial para todos los procesos en curso. Hay que distinguir de que el indulto es la situación por la cual se perdona una pena impuesta, y la gracia presidencial es cuando saca del proceso a una persona porque considera que ya se cumplió en exceso la carcelería que está sufriendo. Entonces son dos figuras completamente paralelas pero diferentes, con efectos iguales de extinguir la acción penal que se estaba siguiendo contra esta persona. Entonces, lo que va a venir ahora es que en los casos concretos que estaban vigentes al 2017, va a surgir una pugna jurídica sobre si esta norma se aplica o no. Es lo que vamos a ver, ¿no? Porque yo me imagino que las partes van a decir unas que la absolución, el perdón, la no convocatoria a ningún proceso es absoluta, y las otras partes van a decir que no es así, que estamos hablando únicamente del indulto respecto de la pena conferida. Entonces allí van a surgir una polémica. Sí, Pero pero toda acá está esta ya claro, en ¿no? sede nacional, ¿no? Sí, pero acá está claro porque usted ha puesto las normas legales Para del mí, 2017 y dice, ¿no? Se resuelve, artículo número 1, conceder el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al interno del establecimiento penitenciario Barbadillo Alberto Fujimori respecto a las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentren vigentes. Entonces son los así procesos es. que tiene. Para mí, para mí está clarísimo que la intención de la gracia presidencial fue sacar a la persona, que se vaya a su casa y se olvide de las penas y los procesos. Pero yo le planteo este tema de dudas porque ayer por la tarde también hemos visto a un juez mover el tema del caso Pativilca, Sí, ¿por ¿no? qué? Entonces, me imagino de que yo no he encontrado en la resolución que hicieron pública alguna fundamentación a la inaplicación de esta norma, ¿no? Me imagino que la pugna irá a venir después y será a esclarecer qué cosa es lo que considera el Poder Judicial frente a esta norma que en su momento dio el presidente Kuczynski. Para mí es clarísimo, ¿no? O sea, que dice indulto más gracia presidencial, váyase a su casa y olvídese de los temas que están pendientes a la fecha en que se promulga el indulto, que si mal no recuerdo es diciembre del 2017. Así es, 24 de diciembre del 2017. El caso Pativilca entiendo que viene muchos años más atrás. De lo que he leído, comienza en el 2011. Claro, entonces porque si es que estamos hablando de casos que empiezan el 25 de diciembre del 2017, esos sí no estarían protegidos por el indulto. Allí la norma es clarísima porque la norma lo que dice es a la fecha, ¿no? Entonces estamos en esta situación de que nuevamente vamos a abrir un debate por esta cuestión, ¿no? Pero si usted es una mujer de leyes y también la fiscal que ha pedido la prisión preventiva, ¿cómo, si nos ponemos en los zapatos de la fiscal, cómo abrir el caso Pativilca y pedir una prisión preventiva si aquí, yo que no soy abogada, estoy leyendo algo que está medianamente claro? ¿Cómo, por qué se estaría pidiendo esta prisión preventiva? Mire, precisamente las mismas preguntas que usted plantea son las que yo tuve, por eso colgué en el Twitter la norma,
¿no? Diciendo, oigan, esto es lo que estamos ejecutando y cómo es de qué cosa es lo que viene después, ¿no? Para mí, acá tendría que haber en todo caso una fundamentación especial de por qué considera una fiscal inaplicable una resolución suprema con un mandato validado por el Tribunal Constitucional de conceder beneficios a una persona. Ujú. Muy bien, voy a aprovechar que usted ha trabajado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y quiero saber su perspectiva sobre lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Esto colisiona con que nosotros estamos adscritos, pertenecemos a la OEA y también a todo su sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hecho mal porque hay una parte de especialistas que dicen que esto nos van a acarrear una serie de problemas, más o menos somos los apestados de este sistema y que las consecuencias son hasta desde diplomáticas hasta económicas. Bueno, es el tema de la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana es uno que en lo personal me encuentro estudiando hace año y medio, ¿no? Con mucho detalle. Y uno de los grandes vacíos normativos que tienen las cortes en general, sea la Corte Internacional de Justicia, sea el Tribunal Andino de Justicia y la Corte Interamericana, a las cuales está adscrito el Perú, es la ejecución de sus decisiones. ¿Por qué? Porque no tienen facultades coercitivas. Es decir, de que una instancia internacional dicta un mandato y depende de la voluntad del país para la ejecución del mandato. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, si el país no cumple, lo que puede hacer es lo pone en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el tema de la Corte Interamericana, conforme lo señala el propio estatuto, si un país incumple o no cumple los fallos que ella emitió, tiene que reportarlo en el próximo informe que presente ante la Asamblea General de Estados Americanos. Dicho esto, todas las reglas procesales, todas las actividades establecidas para el proceso de ejecución de sentencia no están contenidas en la Convención Americana, sino han sido dictadas por la propia Corte e incorporadas en su reglamento. Entonces ahora, ante esta situación, se va a abrir una disputa procesal de carácter internacional bastante interesante, porque en la resolución del Tribunal Constitucional coge precisamente esta situación que la Corte Interamericana carece de facultades para obligar a un tribunal nacional a desarrollar determinado tipo de actividad. Y acá agrego yo, la instancia de la Corte Interamericana es una de supervisión al Estado en general y de carácter subsidiario. No es una instancia de cuarto grado, es decir, que no interviene en los procesos. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el rol de verificar si el Estado tuvo la precaución de cumplir con tales o cuales obligaciones convencionales. En consecuencia, acá también se abre una discusión si la Corte, con este último pedido del presidente que lo tome individualmente, está emitiendo una resolución, puede un presidente actuar prácticamente como una autoridad de cuarta instancia diciéndole a un tribunal que haga tal o cual actividad. Ese será un punto que también se va a tener que resolver. Luego, el tercer punto en discusión procesal es que cuando la Corte en el año 2018 suspende la ejecución del indulto, lo hace mediante el dictado de una medida provisional o una medida cautelar, donde le dice, Estado, suspende el indulto hasta que analices estos puntos que te estoy señalando de los considerandos. Y la Corte va a mantener durante 4 años, sin mayor actividad procesal, una medida como es una cautelar o una provisional que tiene por esencia la temporalidad en el tiempo. Y cuando dicta la resolución el año pasado, en marzo, dice que ya no es necesario mantener la medida cautelar y da una orden de suspensión de carácter indefinido.
Eso es posible en un proceso de ejecución de sentencia. Todos estos temas van a tener que ser resueltos ahora que la Corte conozca directamente dentro del proceso de supervisión de sentencia el informe que el día de ayer tiene que haber presentado el Estado. Y si la Corte no decide nada, tendrá que ser también discutido, conversado a nivel de la Asamblea General. Acá se abre una situación de mucho debate en torno al rol de la Corte en los procesos de ejecución, cuáles son los mandatos. Si en una sentencia no estuvo comprendido un punto J, por decirlo así, en la fase de ejecución puede incorporar este punto considerándolo derivado no de una sentencia matriz. Esos son los grandes puntos en discusión que se abren. A mí me parece que quienes están señalando de manera anticipada que estamos en una posición equivocada o errada, no están teniendo en consideración todos los vacíos normativos procesales que tiene el sistema. Y otro asunto, no solamente las víctimas de un proceso en derechos humanos tienen derechos procesales, también los estados tienen el derecho de gozar de las garantías judiciales que les son aplicables para también el Estado gozar de un debido proceso y que se le respete como sujeto internacional que también tiene derechos. Entonces, esto se podría decir que es un caso que va a crear precedente. No se ha visto antes. Así es. Muy bien. Así es. Este es un caso que no se ha visto antes y que para mí abre una gran disputa procesal sobre lo que es el rol de la Corte en ejecución de sentencia. Y fíjese usted, Karina, que cuando hablamos de ejecución de procesos y en general de procedimientos, siempre se nos pide a los estados que las normas sean anteriores, que las normas estén claras, que los plazos también. Sin embargo, aquí estamos viendo que la Corte pues está aplicando medidas cautelares, medidas provisionales con un plazo indefinido, dispone la suspensión de la actividad estatal dentro de un proceso a su vez de protección de derechos de un individuo que no ha formado parte del proceso madre. Entonces, para mí acá se abre un espacio muy interesante de debate procesal internacional. Y fíjese que este tema es tan importante que cuando se crea ya la Corte Penal Internacional a través del Estatuto o Tratado de Roma, a esta Corte ya se le dan facultades de ejecución para subsanar los problemas que tienen las Cortes constituidas con anterioridad. Entonces la Corte Penal de Roma sí puede hacer requisitos, puede solicitar auxilio judicial a los países, puede pedir extradiciones, entre otras facultades, para hacer pasible de ejecución las sentencias que dicta. De acuerdo, ha quedado claro su punto de vista. Muchas gracias por estar aquí. Adelia Muñoz, ella es abogada, por supuesto que también ha sido procuradora supranacional ante la OEA y nos ha dado su punto de vista sobre el tema Fujimori, ¿no? Y también las repercusiones que podría haber en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema de la OEA.